nos quedamos la semana pasada. Versículo 23, ahí tiene un título arriba que dice en letras grandes: los creyentes piden confianza y valor, es lo que dice. Los creyentes piden confianza y valor. Tal vez cuando usted piensa en esa palabra, confianza y valor, va a decir, ¿tenían miedo? ¿O por qué pedían confianza y valor? Vamos a entender por qué algunos creyentes buscaban la bendición de Dios en sus vidas. La semana pasada hablamos acerca de los apóstoles Pedro y Juan, cómo el Señor les usó, y hablamos que fueron encarcelados, vinieron a ellos los líderes grandes supuestamente ahí en ese tiempo, los confrontaron, les dijeron que dejaran de hablar el nombre de Jesucristo. Aprendimos la semana pasada que ellos dijeron que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no tuvieron miedo, permanecieron firmes en decir, no vamos a dejar lo que hemos aprendido. Les amenazaron los líderes de gobierno, los gobernantes, aprendimos, les amenazaron los ancianos, les amenazaron también las personas que estaban ahí en el Sanedrín, puede decir, lugar de autoridad, como ellos lo podían decir o reconocer. Les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Y los apóstoles nunca tuvieron miedo, hermanos. Posiblemente en el interior sí hubo una duda, posiblemente diciendo qué no va a pasar, pero el Espíritu Santo, recuerde, vino, los impulsó a hablar con valor la palabra, y ellos permanecieron firmes en lo que han creído, en el mensaje de Jesucristo. Tan firmes ellos hablaron ese día que los líderes ahí de gobierno estuvieron diciendo, wow, miren estos hombres, no tienen temor alguno, son diferentes, estuvieron con Jesús verdaderamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que los dejaron en libertad a los apóstoles, ¿verdad? Los dejaron libres a Pedro y a Juan, los dejaron salir de la cárcel, pero les dijeron, van a ir, pero no queremos que hablen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. No hablen más a la gente en el nombre de Jesús. No anden hablando más de ese Jesús, le dijeron. Mira el versículo 23, lo que dice la palabra. Y puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a parar ahí. Aquí el verso 23 comienza y expresa a Lucas, porque Lucas escribió el libro de los Hechos. Lucas expresa, está diciendo que después de que de Pedro y Juan fueron encarcelados, dice que después los soltaron. Ahí verso 23. Y puestos en libertad, los dejaron ir. Vinieron a los suyos. Cuando dice vinieron a los suyos, quiere decir que los apóstoles Pedro y Juan regresaron nuevamente con los demás hermanos en la iglesia del Señor, con los demás apóstoles, con la iglesia del Señor. ¿Desde cuándo no estaban con los hermanos reuniéndose? Desde el momento en el cual Pedro y Juan subieron ¿a dónde? A la oración, al templo, a orar. Esa es la palabra del capítulo 3. Iba Pedro y Juan ¿a dónde? Al templo a orar. Y estando allá en el templo, Dios les usó, hizo Dios el milagro de sanidad ahí. Sanaron a ese hombre que estuvo ahí imposibilitado. Vino el pueblo, lo rodearon,
comenzaron a predicar ellos el mensaje de salvación. Ahí vinieron los sacerdotes, vinieron ahí todos los hombres de la guarda del templo, vinieron ahí los saduceos, después nuevamente vienen los grandes líderes el siguiente día porque los encerraron esa noche en la prisión a ellos, vinieron nuevamente al siguiente día los líderes grandes, vieron ahí todavía a Pedro y Juan. Entonces ellos no habían regresado todavía, puede ir a sus casas o a reunirse con los hermanos de la iglesia. Entonces aquí en el verso 23 ya fueron puestos en libertad Pedro y Juan, los soltaron ahí de la prisión, los soltaron de donde los llevaron ahí a interrogarlos y decirles que no hablen más en nombre de Jesús, y de ahí vienen ellos, y dice que vienen con los suyos, o sea, con los hermanos en Cristo, me imagino, o con los que se congregaban ahí, con los que se reunían a hablar de la palabra de Dios, con los que compartían el pan en las casas, como dice la palabra, con el pueblo de Dios vinieron los hermanos, Pedro y Juan, y les contaron, dice aquí, que les hablaron todo lo que habían pasado ellos. Vinieron y le dijeron, hermanos, miren lo que nos pasó. Fuimos al templo a orar y de repente, me imagino que comenzaron a decir todo lo que pasó en ese momento ahí. Les contaron todo lo que los hombres les dijeron que hicieran, que se callaran de hablar en el nombre de Jesús, que se callaran, que no hablaran más. Lo contaron, dice, a los suyos, todo lo que pasó ahí, lo que los hombres les dijeron que querían que hicieran, que se callaran la boca, que no hablan de Jesús, de lo que dice aquí el versículo. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, cuando dice ellos, habla de todos los congregados ahí, todos los hermanos, incluyendo Pedro y Juan, todos los que estaban ahí reunidos cuando hablaron lo que estaban diciendo ahí. Y ellos, habiéndolo oído, ya escucharon lo que dijeron los apóstoles, Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz a Dios, quiere decir que oraron, hermanos, oraron. ¿Puede ver la fotografía ahí? Viene Pedro y Juan, les cuentan todo lo que pasaron, cómo los amenazaron, y dice que todos escucharon lo que estaban diciendo los hermanos, Pedro y Juan. Dice que al oír lo que pasó, levantaron la voz y comenzaron a hablar con el Señor, quiere decir, comenzaron a orar, hermano, comenzaron a orar. ¿Por qué comenzaron a orar? Tal vez piensas, porque al instante lo que pensaron ellos, hermanos, y la palabra no nos dice que eso fue lo que pensaron, pero la palabra nos dice qué fue lo que hicieron. Comenzaron a orar y clamar. ¿Por qué? Porque se sintieron amenazados, hermanos. Dijeron, me imagino, si amenazaron a Pedro y Juan, que no hablan más en el nombre de Jesús, entonces todos nosotros vamos a correr peligro también. Todos nosotros vamos a correr el mismo peligro que ellos si estamos hablando del mensaje de Jesús allá afuera. Nos han puesto en la misma posición que ellos. Entonces vamos a clamar, me imagino, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y fue lo que hicieron, dice la palabra. Que comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a orar ahí los hermanos. Dice, y ellos, verso 24, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es lo que dice. No, para ahí, poquito. Habíamos dicho, hermanos, y comuniqué que Pedro y Juan eran, la gente los miraba como hombres que no tuvieron estudio ni escuela. Para los líderes de gobierno, los sumos sacerdotes, los saduceos, ellos decían, son hombres que no tienen letra, no saben, no tienen estudio. Posiblemente en las áreas del nivel de ellos terrenales, Pedro y Juan no tenían estudio, posiblemente no tuvieron una academia donde fueran a estudiar o tuvieran mucho conocimiento, pero en las cosas de Dios ellos tenían el conocimiento, hermanos. En las cosas del reino de Dios, el Espíritu Santo, cuando los invistió, hermanos, les dio la sabiduría y los levantó y los llenó con poder. Que aquí el hermano que está clamando, aquí dice Lucas, el que está levantando la voz y está diciendo, oh Señor, Dios mío, tú que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor. Aquí el hermano está clamando un versículo de la palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 20. Está diciendo exactamente un versículo, así como está escrito en Éxodo 20, lo está refiriendo en la oración. Está diciendo, Padre, yo sé que tú hiciste el cielo, la tierra
y todo lo que ha sido creado, y el versículo lo puse en mis notas y lo vemos ahí, hermano, en Éxodo. Ese versículo, hermano, yo fui al libro de Éxodo 20, verso 11, y está exactamente como está en Éxodo 20. Ve conmigo Éxodo 20, verso 11. Miles de años atrás. Entonces, estos hermanos tenían conocimiento, hermano. Y vamos a ver otros versículos bíblicos en Salmo. Vamos a ver varias escrituras que estos hermanos mencionaron, que conocían al clamar esa palabra. Al estar orando, conocían la palabra, la daban en la oración los hermanos. Éxodo 20, verso 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo, es lo que dice la palabra, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí el hermano está diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es lo que dice. Está haciendo una referencia a un versículo que está clamando y diciéndole Señor, y reconociendo ¿quién? La autoridad máxima. Nota esto, hermano. Están teniendo ellos unas amenazas. Viene Pedro y Juan y le dice, miren, están amenazándonos, que no hablemos más de Jesucristo. Y comienzan a sentir ahí, Padre, y comienzan a clamar. Clamaron ellos a la autoridad máxima, hermanos, que es Dios. Al Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Vinieron los apóstoles ahí y comenzaron a levantar la voz y decirle, Señor, tú que eres la autoridad máxima y suprema, Señor, de todo lo que existe y todo lo creado. Ahora, Señor, a ti clamamos en esta noche. Y comenzaron a orar, dice la palabra aquí. Comenzaron a proclamar una bendición y decir, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Estos hombres estuvieron clamando a la máxima autoridad de todo lo creado, diciendo, necesitamos de tu cobertura, Señor, necesitamos de tu protección, es lo que estaban diciendo. Todos los hombres, verso 24, ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Otro versículo de referencia que hace énfasis, hermano, en el Salmo 2, verso 1 y verso 2, dice exactamente lo mismo que está en el versículo 26. Este hermano estaba haciendo otra referencia de otro versículo que hay en el libro de los Salmos, que está escrito de la misma manera, que dice que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, lo que dice el salmista. Y este hermano dice, sí, Señor, en tu palabra me enseña ahí en el Salmo, y yo sé que estos hombres reyes se juntaron contra tu santo Hijo y vinieron en contra de él, y ahora también, Señor, quieren venir en contra de nosotros. Nota lo que dice la palabra. Estaban, hermano, clamando en oración, tus hermanos, clamando en oración. Entonces, los apóstoles, hermano, estuvieron en una comunión con el Señor, en unidad, todos juntos, buscando la protección divina de parte del Señor en tiempo de persecución, tiempo de angustia y tiempo de prueba, hermanos. La iglesia del Señor está comenzando aquí, hermanos. Los apóstoles del Señor están empezando a ser impulsados para predicar el mensaje de Jesucristo. Y el enemigo no está contento. El diablo viene y comienza a mover a su alrededor a los líderes religiosos y comienza a mover alrededor hombres de gobierno. ¿Para qué? Para detener la obra del Señor. Y aquí los apóstoles estaban enfrentando, hermano, como iglesia, su guerra espiritual, hermano, su primer guerra espiritual. ¿Qué estaban haciendo? Estaban siendo confrontados, detenidos. Deténganse, no hablen más en ese nombre. Como diciendo el enemigo, la iglesia de Jesucristo no va a avanzar. Y los hombres de Dios, con el Espíritu Santo morando dentro de ellos,
comenzaron a decir del otro lado, la iglesia del Señor va a avanzar. Y comenzaron a venir y clamar al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesús. Estaban clamando, hermano. Es una guerra espiritual que estamos viendo aquí en este capítulo, hermano. Estamos viendo una lucha, hermano. Físicamente vemos a los apóstoles y vemos a los líderes de gobierno ahí. Pero espiritualmente, hermano, estamos viendo la oposición del enemigo moviendo a los líderes para detener la obra del Señor. Y el Espíritu Santo moviendo a los apóstoles para ir, hermano, y impulsarlos hacia la obra del Señor, mis hermanos. ¿Qué autoridad mayor que la autoridad del Señor, hermanos, en la obra del creyente? No hay más autoridad mayor. El Espíritu Santo, hermano, es el que invistió a estos hombres y los impulsó a hablar el mensaje del Señor con autoridad, hermano. Entonces, vemos aquí en el versículo 26 otro versículo de la palabra que es proclamado por el hermano que está clamando a Dios. Señor, ayúdanos. Señor, verso 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Nota esto, hermano. Si leemos detenidamente, vamos a la historia. Herodes y Poncio Pilato estaban enemistados, hermano. Enemistados. No se hablaban. Había pleito entre ellos. Pero cuando se trataba de juzgar a Jesucristo, que lo van a juzgar al Señor, se unieron. Por eso dice aquí el hermano, está diciendo, se juntaron, dice, ¿para qué? Para ir en contra de tu ungido. Se juntaron, dice aquí, verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Se juntaron estos. Vaya a Lucas 23 conmigo. Lucas capítulo 23. Vea lo que está diciendo el hermano aquí. Lucas 23. ¿Por qué dice el hermano que verdaderamente se juntaron estos grandes líderes? Porque estaban enemistados, hermano. No solamente se juntaron que no se hablaban, pero dice que se unieron todos juntos a una para ir en contra de tu santo Hijo Jesús. Lucas 23, verso 1. Jesús es arrestado aquí y llevan a Jesús, el capítulo 23, verso 1. Nota lo que dice. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaban a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Verso 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Verso 4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, o sea, le envió a Herodes, que en aquellos días estaban en Jerusalén. Verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Verso 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí, dice la palabra. ¿No te lo dice la palabra? Por eso dice el hermano, porque se unieron, estaban enemistados.
con tal de ir en contra de Trujillo, hasta los menos grandes líderes se unieron. Nota lo que hace Jesús, hermano. Aún hasta en esos instantes, en esos momentos del arresto de Jesús, aún hasta se unen los grandes hombres de la tierra y terrenales que estaban enemistados, se unen para ir en contra del ungido de Dios. Es lo que está diciendo el hermano aquí en el libro de Hechos. Porque no se hablaban ellos, tenían pleito. Por eso menciona aquí a Herodes y a Pilato, que se unieron para ir en contra de Jesús. Y lo está recalcando este hermano. ¿Por qué? Hermanos, porque los hermanos están ungidos con el Espíritu Santo y están expresando a Dios: Señor, mira todo lo que ha acontecido. Vamos a Hechos capítulo 4. Mira todo lo que ha acontecido, Señor. Ayúdanos. Verso 27 del libro de Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Nota esto. Verso 28, el hermano está expresando que todo lo que ocurrió a Jesucristo, que lo arrestaron, que lo latigaron, que lo crucificaron, que lo llevaron cargando la cruz, que lo clavaron ahí, todo lo que le ocurrió a Jesucristo, el hermano está diciendo aquí que todo lo que ocurrió ya había sido porque Dios así lo planeó. Lo que dice el hermano, verso 28. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Que Pilato iba a enviar a Jesús a Herodes, y que Herodes no iba a regresar a Pilato, que no lo iba a juzgar Herodes, que iba a ser Pilato, y que lo iban a llevar, y que iba a ser crucificado, y que iba a padecer Jesucristo. Y todo lo que pasó con Jesús ya había sido antes determinado por Dios, antes de que aconteciese. Entonces, todas las personas que llevaron a cabo de participar en lo que pasó, ya estaba determinado que sucediera. Así estaba determinado que sucediera, según la palabra nos enseña. Y si vamos a la historia de Jesús, la palabra nos enseña que Él ya existía antes de venir aquí a la tierra. Él es Dios, y Él se despojó de toda su gloria para venir y habitar en medio de nosotros. Ya estaba profetizado que así iba a pasar, dice la palabra. Y vamos a ver Isaías 53, verso 7. Ahí habla de que el Mesías iba a venir a sufrir. Isaías 9, verso 6. Ahí habla del nacimiento del bebé, que iba a unirse a lo celestial con lo terrenal, con lo carnal, el bebé ahí. Isaías 7, verso 14. ¿Cómo iban a nacer? De una virgen. Salmo 22, versos 17 y 18 también, que iba a ser clavado, iba a ser traspasado. Juan 19, verso 11, que Pilato tenía la autoridad solamente que le fue permitida por Dios cuando le preguntaban a Jesús: ¿tú eres el rey? Mira, yo te puedo hacer muchas cosas. Y dice Jesús: tú puedes hacer nada más que lo que se te ha dado autoridad para que hagas. Dijo Jesús. O sea que todo lo que pasó, hermano, ya estaba determinado que iba a suceder de la manera en que sucedió, así. Que iba a venir el Mesías, iba a nacer de una virgen, iba a ser probado del Espíritu Santo, iba a crecer, iba a ser arrestado, iba a ir a la cruz, dice que iba a ser traspasado, costado, dice que no iba a romper ni un hueso de su cuerpo, pues no rompió ni un hueso de las piernas. Todo ya había sido profetizado por el Señor, por Dios, desde muchos años antes. Aquí lo que dice el hermano en el capítulo 4, verso 28, es que aunque se unieron los reyes, y aunque todos los reyes estuvieron en contra de su hijo, y aunque todo el pueblo lo crucificó, dice que todo ocurrió, ¿por qué? Porque ya estaba determinado que así iba a pasar. Así va a pasar, hermanos. Y eso iba a suceder. Verso 30, verso 29, perdón. Dice el hermano que está orando: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Nota lo que dice. Esta, hermano, es una oración. Este capítulo es una oración, del versículo 23 al versículo 31. Es una oración de los hermanos.
Estamos leyendo una oración de la iglesia. Estamos leyendo lo que expresaron a Dios cuando estaban clamando en la oración. ¿Por qué? Porque era necesario que vinieran y se postraran delante de Dios para pedir confianza y valor para seguir adelante. Eso es lo que está pasando aquí en estos versículos. Está pasando que la iglesia del Señor, al escuchar de Pedro y Juan, que eran perseguidos por los líderes de ese lugar, al escuchar que fueron encarcelados, esos hermanos están buscando la bendición de Dios, y lo que están haciendo, están orando, hermanos, en estos versículos. Es nada más que orar, nada más que están orando. Es como que estamos leyendo la oración de lo que están hablando ellos con Dios. Y lo que están hablando con Dios primero es: Señor, tú que quisiste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste, y comienzan a expresar, y también en la palabra está escrito, Señor, esto, y aquellos hombres que crucificaban a tu hijo, que se unieron aquí para ir en contra de él, Señor, porque todo estaba predicho que iba a suceder. Señor, míralos, decían esos hermanos. Ellos están haciendo, orando nada más, hablando con el Señor. Y dice el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Es lo que dice ahí. Es una oración, mis hermanos. Tan sencilla como eso están orando los hermanos. Lo que están buscando es la fuerza, el valor, la autoridad, la protección de Dios. ¿Para qué? Para continuar hablando la palabra. Pedro y Juan fueron confrontados y les metieron miedo, posiblemente. Dijeron, vamos a meterle miedo. Pero dijeron, no, vamos a hablar la palabra de Dios. Y vinieron con los demás apóstoles, les dijeron, nos han amenazado, pero vamos a seguir hablando de Dios. Sí, vamos. Y comenzaron a orar: Señor, protégenos, cuídanos. Es lo que dice aquí el versículo que están haciendo. Están viendo bendición de Dios. Están diciendo, Señor, verso 29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, danos la habilidad, Señor, de poder predicar el mensaje de salvación sin que nos detenga nadie, Señor. Que podamos predicar sin que nadie nos limite, Señor. Queremos, Señor, que tú nos impulses a hablar tu palabra, que están pidiendo tus hermanos, que están deseando hacer la obra del Señor. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermano, nota eso. Están diciendo, vamos a hablar tu palabra mientras aquí en la tierra nosotros predicamos tu palabra, mientras aquí en la tierra nosotros vamos por las calles, visitando los vecindarios, visitando las familias, hablándole a los que están en las sinagogas, hablándole a los que no conocen. Mientras hablamos nosotros la palabra ahí en esos lugares, Señor, nosotros aquí en la tierra haciendo esta obra, y tú en lo espiritual yendo con nosotros, respaldándonos. ¿Cómo? Con señales, con milagros y con prodigios, dicen los apóstoles. Señor, queremos hacer tu obra, queremos ir y hablar tu palabra, queremos ir y hacer tu voluntad, pero anhelamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, que la gente vea, Señor, que los milagros, las señales y los prodigios se llevan a cabo porque tu poder está con nosotros. No queremos ir nosotros solos, Señor, no queremos ir a hablar la palabra nada más por hablarla, pero queremos el respaldo de tu presencia con nosotros. Es lo que están pidiendo los hermanos, es lo que están haciendo. Están diciendo, sí, Señor, vamos a ir, pero ve con nosotros. Tú llévanos con nosotros, Señor. Tú vas con nosotros. Tú haces los milagros. Es lo que dice aquí el verso 30. Ve al 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es lo que dice el hermano. Dándole lugar al Señor Jesús. Dándole lugar al Hijo de Dios. Dándole lugar. ¿A quién de nosotros o quién de ellos hizo algo que no fuera autorizado por el Señor Jesús? Ninguno. Quisieron hacerlo muchos.
Quisieron hacerlo algunos hombres. Quisieron venir y expulsar fuera demonios de algunos hombres que estaban endemoniados. Pero la autoridad de Jesucristo iba con ellos. Quisieron nada. Quisieron venir y comenzar a poner manos sobre las personas que estaban recibiendo la bendición de Dios. No pudieron hacer nada. Quisieron hacer algo ellos, algunos hombres ahí, no eran creyentes, quisieron hacer algo por ellos mismos. ¿Pero qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor Jesús, es la palabra que es la autoridad máxima del hombre y la mujer de Dios. Y si el nombre de Jesucristo no es predicado, si el nombre de Jesucristo no es mencionado y proclamado, no hay manera de cómo una persona pueda hacer milagros, señales o prodigios. No hay, mis hermanos. El nombre de Jesucristo, hermano, es la autoridad máxima. La palabra nos enseña, y Marcos capítulo 16 también nos dice el Señor Jesús a sus apóstoles que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús, no en el nombre de alguien más. Dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán por los enfermos y sanarán. En mi nombre, dijo Jesús, se va a hacer. Y eso es exactamente lo que la palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, los apóstoles lo usaron perfectamente. Cuando Pedro estaba ahí en el templo y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Sanan a los enfermos? ¿Con qué autoridad o en qué nombre hiciste eso? Le dice: sepan ciertísimamente toda la casa de Israel que este hombre que usted ven aquí sano, dijo, aquí usted lo ven, fue en el nombre del Señor Jesús. Lo ven ahora este hombre sano, dijo. No somos nosotros, es Jesús, dijo. Es el Jesús que ustedes crucificaron. Y aquí lo dice nuevamente el hermano: Señor, ven con nosotros para que se hagan milagros, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es lo que dice, en el nombre de Jesús. Pablo oró en el nombre de Jesús. Pedro proclamaba en el nombre de Jesús. Todo fue en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor lo hace en el nombre de Jesús. Nadie puede atribuirse poder o autoridad si no está respaldado por el Señor Jesús. No hay manera. Porque el Espíritu Santo, recuerda, vino ¿para qué? Para hacer la obra de Jesucristo. Dijo Jesús: el Espíritu Santo viene para hacer la obra a la cual fue enviado. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos va a guiar, dirigir en toda justicia y toda verdad. Y el Espíritu Santo que mora dentro del creyente va a impulsar al hombre y la mujer de Dios para darle siempre la gloria al Señor Jesús. Y así es la obra, hermanos. Por eso el hermano está proclamando aquí en la oración, pidiendo confianza y valor para hablar la palabra. Pero no está haciendo nada más. Por eso dice la palabra aquí: los creyentes piden confianza y valor. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dos cosas aquí, hermano, importantes. ¿Cuál? Cuando hubieron orado, o sea, después que terminaron la oración que estaban haciendo todos juntos, cuando vino Pedro y Juan a contar lo que había pasado. Cuando le contaron a los hermanos lo que pasó con ellos, al instante se que clamaron al Señor, empezaron a orar. Cuando hubieron terminado la oración en la que estaban ahí, dice, el lugar en el que se encontraban, dice, como ¡pum!, fue lleno del Espíritu Santo ese lugar, hermano. Ahí ellos. Tembló ese lugar. ¿Sabe qué dice aquí la palabra, hermano? ¿Sabe qué nos enseña aquí la palabra? Que la oración de tus hermanos fue escuchada. Que la oración de tus hermanos, Dios la contestó. Que la oración de tus hermanos que hicieron, el Señor les contestó esa oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, hermano. Cuando dice aquí que tembló, aquí habla que tembló. Aquí no habla nada más de que terminamos de orar y se escuchó un ruido tan bonito que todos dijeron, ay, como que quiso temblar. Dice que tembló el lugar. Te puedes imaginar, hermano, estando la iglesia orando,
y que comience a moverse toda la tierra, las paredes comiencen a moverse ahí en ese lugar. Es un temblor, hermano. Eso es el poder de Dios que vino sobre ese lugar y les dijo, sí, escuché su oración, sí he oído su oración, mis hijos. He escuchado su clamor en este día. Y no solamente eso, dice el verso 31, cuando hubieron orado, o sea, al término de la oración, el lugar que se estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que no quedó ninguno de los que estaban ahí que no recibió la bendición de Dios sobre sus vidas. Y la bendición de Dios sobre sus vidas fue que fueron llenos de lo que pidieron. ¿Cuál? Autoridad, valor para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque dice el versículo ahí, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que su oración fue contestada. ¿Qué pidieron ellos? Pidieron valor, pidieron autoridad. Dice, ahora Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa fue su clamor. Ahora Señor, danos la autoridad para predicar tu palabra con valor. Y aquí dice la palabra que al terminar la oración ellos, el lugar donde se encontraban comenzó a temblar. Dios les contestó su oración, hermano. Sí los escuché, mis hijos, sí los oí. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Otra vez, pastor, otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. No lo tenían ya tenían el Espíritu Santo, pero vino una investidura sobre de ellos de fortaleza, una investidura de un poder especial. ¿Para qué? Para que hablaran la palabra de Dios con valor, porque lo hicieron aquí. El versículo nos dice al final que hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, que hablaban con autoridad el mensaje de Jesucristo, mis hermanos. Que estos hermanos salieron de ahí, hermano, llenos del poder de Dios. Aquí vemos, hermano, un tiempo en una comunión con el Señor, hermano. Ahí lo que vemos. La iglesia está orando a Dios. La iglesia está pidiendo la bendición. La iglesia está pidiendo la guianza. Y el Señor le respalda y les bendice con lo que pidieron. Le bendice con lo que pidieron. Dice el versículo que así sucedió. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esta palabra, hermanos? ¿Qué aprendemos nosotros de este capítulo, del capítulo 4? ¿Qué aprendemos nosotros de este capítulo? Aprendemos, hermanos, nosotros que como hijos de Dios tenemos que predicar el mensaje de Jesucristo, no importa donde sea que nos diga el Señor, que tenemos que hablar la palabra, aunque nos amenacen y nos digan, cállense, no hablen más. Christopher, no hables de Jesús en la escuela, ¿ok? No hables de Jesús. ¿Vas a hacerlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar? No en la clase, hermano, ¿ok? Te lo aseguramos, no en la clase, en el receso, no hay oportunidad. No tienes que hablar con las palabras, pero con tus acciones puedes hablar, hijo. No tienes que hablar y decirle, mira, Jesús les ama, pero con tus acciones de un jovencito que honra a Dios. Cuando oras por el lonche, estás hablando a ellos. Cuando te comportas como un hijo de Dios, estás hablando a ellos. Y van a decir, wow, mira este hombre, mira este muchacho, ¿qué tendrá? ¿Qué diferente? Estás hablando, hermano. Si te preguntan, háblales con valor y autoridad. Donde quiera que vamos, hablemos la palabra. Tenemos que hablar aunque nos callen, hermanos. Que nos callen. Cállense, no hablen de Jesús. Pongo un énfasis rápido, hermano. Vamos a hablar con sabiduría, hermanos. ¿Cómo? No vamos a ir a un lugar donde no se tiene que hablar o hacer mucho ruido. Vamos a estar hablando nosotros alborotadamente. ¡Ah, Jesús les ama a todos y todos! Van a decir, cállense, silencio, es un lugar de silencio aquí. ¿Qué es la sabiduría? No vamos a ir a la corte cuando tal puedes dar un caso de ahí, hablar de Jesús a toda la gente. Si Dios te dice algo, hazlo. Pero no te dice algo, tienes que guardar el orden, respetar la ley externa que él puso. Pues tenemos que tener la sabiduría del Señor. Entonces, cuando nos da el Señor la oportunidad de hablar, hay que hablar la palabra. Si nos dicen a alguien, cállense, no queremos oír de ese Jesús de ustedes, vamos a hablar porque Dios dice que hablemos. Es lo que aprendemos nosotros. Tenemos que hablar la palabra cuando Dios dice que hablemos. Si Dios te dice habla, tienes que hablar, mi hermano, no callarte. Te amenazan a muerte, pues ni modo, mi hermano. Tenemos que hablar aunque nos amenacen a muerte. Pastor, pero yo puedo hablar más de la palabra. Sí, pero si no hablas cuando Dios te dice, estás desobedeciendo a Dios, hermano. Estos hermanos pudieron hablar después la palabra en otro lado sin que los vieran. ¿Pero qué dijeron ellos? No, vamos a hablar la palabra en frente de los sacerdotes, de los gobernantes, de los fariseos, de los saduceos. En frente de todos ellos vamos a hablar la palabra porque Dios así nos manda hablar la palabra. Y lo hicieron una diferencia a sus hermanos. Entonces aprendemos que tenemos que
hablar sin temor, hermano, sin miedo. Aprendemos que tenemos que hacer que buscar en oración, mis hermanos, la presencia de Dios. Tenemos que llegar al punto en el cual nos quebrantamos delante de Dios, como estos hermanos, y comenzamos a orar a Dios, lo que tú quieras pedirle a Dios, hermano. Estos hermanos pidieron que confianza y valor, pidieron que habilidad de hablar la palabra. Tú puedes pedir a Dios otra cosa también. Puedes decirle: Señor, ayúdame a ser más sabio, Señor, en tomar decisiones para mi familia. Dios te va a honrar. Señor, ayúdame, Señor, te necesito para ser un mejor cristiano, un mejor creyente. Dios te va a honrar. Señor, ayúdame a poder memorizar los versículos bíblicos. Dios te va a honrar. Señor, ayúdame a poder ser un hombre que lee la palabra y puede enseñarla a otros. Dios te va a ayudar. Aprendemos que tenemos que venir a hablar con el Señor, mis hermanos. La iglesia viene a hablar con el Señor, ¿sí o no? Hablar con el Señor. Hermana sale de viaje. Aprende a que tiene que venir y postrarse delante de Dios y decirle como estos hombres: Padre, tú que eres el creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Señor, tu palabra me enseña, Señor, que tú me proteges y me cuidas, Señor. Ahora voy a ir de viaje, Señor. Padre, que tu presencia vaya conmigo y me cuide y me proteja, Señor. Eso está hablando con el Señor, hermanos. Está poniendo en práctica la palabra que conoce, las promesas. Está diciendo: Señor, ayúdame, necesito tu bendición. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos aquí en ese momento. Estaban pidiendo la bendición de valor para salir en las calles y hablar el mensaje de Jesucristo. Tú y yo aprendemos hoy que podemos prestar delante de Dios en todo momento, hermanos. Orar es lo que tenemos que hacer. Clamar a Dios, hermano, con el corazón sencillo y sincero, hermanos. No estamos hablando lo mismo que ellos y decir: Señor, dame las fuerzas de predicar el mensaje de Jesucristo. Sí podemos hacerlo, pero lo que está dando aquí el ejemplo es que podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia y hablar con Dios, mis hermanos. Es lo que dice aquí la palabra. Aprendemos que podemos venir a hablar de Dios. Los jóvenes pueden hablar de Dios, mis hermanos. Hablar con Dios. ¿Qué pueden hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Hay una jovencita y un jovencito que van a ir al college este año que entra. Y ellos tienen exámenes muy difíciles que van a tener que presentar. ¿Qué pueden hacer los jovencitos? ¿Qué han aprendido de la palabra el día de hoy? Aprendieron que pueden venir confiadamente delante de la presencia de Dios y hablar con Él y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, soy un joven nada más, anhelo, Señor, conocer más de ti, anhelo crecer en tu palabra, anhelo que me des sabiduría también, me quiero preparar, Señor, para un futuro aquí en esta tierra, un college, para ser un médico que va de misionero posiblemente, ser alguien, Señor, ayúdame, dame sabiduría para poder memorizar esas cosas en la escuela. Dame sabiduría para poder pasar adelante, Señor. Dios no va a despreciar ese corazón, mis hermanos. No va a decir: pídeme otras cosas, hijo. No, tú lo que ves el corazón. ¿De qué? De un joven que tomó en cuenta a Dios y que dijo: Dios me puede bendecir. Un joven que dijo: Dios, sé que tú eres real y tú puedes moverte en mi vida, Señor. Y ese joven va a clamar y Dios va a escuchar. O aquel hombre o aquella mujer que viene y reconoce su necesidad y sabe que hay un Dios que es el creador del cielo y de la tierra y que Dios puede darle la bendición que busca, y viene aquí con el Señor y le dice: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, te necesito, ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, para hacer las decisiones que tengo que hacer. Y comienza a clamar a Dios. Dios va a examinar a ese hombre, a esa mujer, su petición. Y Dios va a mirar su corazón, hermano. Que ese hombre, esa mujer vino, que buscando la protección y la dirección de Dios. Es lo que aprendemos el día de hoy. Que podemos venir y buscar la bendición de Dios, hermanos. Y comunicarle la palabra a Dios, como estos hermanos lo hacían. Señor, David dijo, allá está escrito. Y también ocurrió que los gobernantes se unieron para detener a tu hijo, pero tu palabra se llevó a cabo porque tú lo dijiste que iba a pasar ya todo eso. Y nosotros decirle a Dios también de la misma manera: Señor, tu palabra dice, Señor, que aún tú alimentas a las aves del campo, Señor, que tú vistes las flores también. Padre, ayúdame, provéeme a mí, mírame, Señor, te necesito.
Oh, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestra luz, nuestra fortaleza, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, ayúdame a entender que cómo debo de caminar y vivir, Señor. Que tu palabra que leo y escucho, que la pueda aprender para que pueda ser una lámpara a mi caminar, Señor. Estás diciéndole la palabra al Señor que está escrita y diciéndole, Señor, yo te necesito. Es lo que está haciendo la iglesia aquí, hermanos. Está proclamándole a Dios su propia palabra y pidiéndole la bendición sobre de ellos. Es lo que aprendemos el día de hoy. Que podemos orar a Dios, hermano, tan sencillo como eso. Y decirle, te necesito, Señor. Te necesito. Y dice el hermano, Padre, dame la bendición de dar tu palabra. Y mientras yo hablo la palabra, hablamos la palabra, que tú te muevas de una manera especial en los milagros, señales y prodigios, para que la gente vea que tú eres real, Señor. Tú y yo, hermano, hablamos hoy en día de esa manera con el Señor. ¿Cuál? Señor, que tú me ayudes a mí de tal manera que sea un instrumento tuyo, Señor. Que donde quiera que yo voy, la gente vea a Jesús morando en mi corazón. Que donde quiera que yo voy, Señor, y hablo tu palabra, que la gente vea en mí, Señor, un hijo de Dios o una hija de Dios. Que las señales y los milagros y prodigios se vean mover a nuestro alrededor, Señor, como tu iglesia, lo que dice la palabra. Que clamemos nosotros así de esa manera, mis hermanos. Tan sencillo, tan sencillo. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? La iglesia del Señor no vive esa palabra, hermanos. No vive esa palabra. ¿Te imaginas, hermano? ¿Qué hubiera sido, hermano? Si Pedro y Juan vienen de la prisión, ¿verdad que sí? Salió de la cárcel. Vienen Pedro y Juan, vienen con los hermanos en Cristo, se reúnen y le dice, ¿cómo estaban, hermanos? No digan nada los hermanos. Van a reír de nosotros. Pedro, pero no digan nada. Ahí vamos, hermanos, paramos por allá. ¿Cómo, hermanos, cómo no nos tuvimos ayer nosotros conviviendo? No quisimos venir, estábamos cansados. No hubieran dicho nada, hermanos. La iglesia no hubiera clamado en oración. No hubieran dicho, oh Señor, mira sus amenazas, mira las amenazas. No hubieran dicho nada. Se hubieran quedado callados ellos, Pedro y Juan. Y hubieran llegado a la iglesia como que no pasaba nada. Y la iglesia siguiendo su rumbo, como que nada. Pero no hubiera habido que esta manifestación tan gloriosa en la iglesia del Señor. ¿Cuál? En la que vinieron Pedro y Juan y hablaron lo que les pasó. Y la iglesia escuchó y dijo, oh, vamos a clamar a Dios. Y clamaron a Dios y buscaban el poder de Dios y vino sobre de ellos, hermanos. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que hacer eso también. ¿Cuál, hermanos? Tenemos que estar viviendo nosotros como verdaderos hijos de Dios y buscar siempre la cobertura de uno y de otro como iglesia. Que sea un testimonio en nuestra vida donde quiera que vamos, mis hermanos. Un testimonio donde quiera que vamos. Hablé con un pastor ayer, hermano, comimos juntos. ¿Sabe qué me dijo ese pastor? Le digo, pastor, tengo un problema grande en la iglesia. Le dije, ¿qué pasó, hermano? Y me dice, han salido muchas familias de la iglesia porque los he confrontado con el pecado. Han venido personas a la iglesia que están viviendo en fornicación, están viviendo en adulterio, están casados en México y se quieren casar aquí. Y en una familia me dice, pastor, quiero que los cases. Amén. Vamos a hablar de ustedes, cómo son, cómo se conocieron, todo. Yo tengo mi esposa en México, pastor, pero ya no nos hablamos mucho, ya hace muchos años atrás. Que porque si no la tuviera. Pero ahora quiero casarme con ella. ¿Te divorciaste de ella? No, pero es que me voy a divorciar porque tiene muchos años que no hablo con ella. Pastor dice, arrepiéntete de tu pecado, hermano. Estás violando un principio bíblico. Restaura la relación con tu esposa, cumple a tus hijos o arregla las cosas delante de Dios antes de pensar en otra relación. Pastor, pero ¿sabe cuánto diezmo yo en la iglesia? Mi diezmo es cada semana, pastor, más de 500 por semana. Digo, pastor, hermano, tu diezmo ni me preocupa. Tu pecado es que me preocupa, hermano. Arrepiéntete de tu pecado. Y hermanos salieron a la iglesia. Y varios salieron así, porque están confrontados por el pastor. Hermanos, en la iglesia del Señor así está. Mucha gente viviendo así, diciendo soy cristiano de nombre, soy creyente. Pero ¿qué pasa? No son verdaderos creyentes. No hay un verdadero ejemplo, testimonio de un verdadero creyente, hombre de Dios, mujer de Dios.
Nosotros como iglesia tenemos que vivir de esa manera como los apóstoles vivieron. ¿Cuál? Diciendo, Señor, yo hablo tu palabra y tú muévete en lo de nosotros. Señor, que nosotros vivamos tu palabra, tu presencia, tú te muevas alrededor de nosotros, Señor. Es lo que pedimos. El pastor me dice, hermano, de una iglesia de mucha gente es estresante, me dijo. No sabes cuánta gente tengo que hablar con ellos cada semana, de una cosa o de otra. Dame sabiduría, Señor, todo el tiempo estoy clamando. Hermanos, porque la iglesia del Señor hoy en día no está viviendo lo que la palabra nos enseña aquí en el capítulo 4. Es la palabra que estos hombres, hermanos, estos hombres, eran hombres que tenían temor reverente a Dios y conocían al Dios poderoso y se sometían bajo su autoridad y vivían bajo su palabra. Por eso el Señor estuvo manifestando y derramando, hermanos. Hoy en día nosotros como iglesia tenemos que vivir de este ejemplo, hermanos. Leímos ahí y decimos, ¿qué aprendimos de lo que leímos? Leímos que es una oración, hermano, tan sencilla, pero tan poderosa. Una oración posiblemente tan corta, pero tan poderosa. Una oración que vino del corazón de esos hombres, de Dios, y que Dios les contestó, mis hermanos. La iglesia del Señor hoy en día tiene que ser exactamente lo mismo, mis hermanos. Lo mismo. Que los jovencitos hoy en día estén atentos a la iglesia, estén deseando y buscando de Dios, tengan un temor reverente, hermanos, a Dios. Que la iglesia se viene a aprender de Dios, se viene a escuchar la palabra, no a estar distrayéndose o a estar atentos a otra cosa. Que la iglesia es para edificación, no para perder el tiempo. Que la iglesia es para aprender la palabra y tener coinonía entre los hermanos, no para estar perdiendo el tiempo y distrayéndose unos a otros. Que la iglesia es para la edificación, mis hermanos. Posiblemente el pastor o el maestro que enseña se ha aburrido, pero vivan la palabra. Si usted lee la palabra junto con el pastor y usted está leyendo el versículo, téngalo por seguro que el Espíritu Santo le va a bendecir a usted, hermanos. Si usted está leyendo la palabra aquí, el capítulo 4, usted lo está siguiendo porque está leyendo. No importa si el pastor o el maestro que está enseñando no está enseñando bien. Al momento de que usted está leyendo, el Espíritu Santo le va a revelar a usted la enseñanza, le va a mostrar algo. Pero si que usted está expuesto a la palabra, algo va a aprender lo que dice la palabra. El Espíritu Santo no pierde el tiempo. El Espíritu Santo no pierde el tiempo. Cuando uno lee la palabra, el Espíritu Santo está enseñándole a uno la palabra, hermanos. Eso es lo que la iglesia del Señor tiene que hacer hoy en día. Tiene que estar buscando el rostro del Señor, hermanos. Amén. El rostro del Señor. ¿Cuántas mujeres había aquí? No dice la palabra. ¿Cuántos hombres había ahí? No dice la palabra. Pero dice que había hermanos unidos, reunidos, clamando a Dios por protección, por sabiduría, por poder, por autoridad, y Dios se los dio. Dios se los dio, hermanos. Nos dice ahí que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nadie se fue sin ser bendecido, hermanos. Nadie. Todos los que estaban ahí fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo espíritu, hermanos. En el mismo espíritu, buscando de Dios. Aquel que no estuvo en el mismo espíritu, no mencionáis que había. Todos estuvieron en el mismo espíritu. Entonces la iglesia del Señor hoy en día tiene que estar exactamente haciendo lo mismo, hermanos. Buscando el rostro del Señor, hermanos. Tan sencillo como eso. Amén.